Hola, ¿qué tal, futuros colegas? Los saluda el doctor Alexis Vallejos. Pues encantado de estar aquí con ustedes en esta charla. La verdad, yo muy feliz de poder compartir no solo conceptos teóricos, sino también prácticos. Lo que vamos a ver a continuación es una recopilación de imágenes, de signos semiológicos, vídeos semiológicos, que pues es la base para que luego tú puedas pedir pruebas auxiliares y manejar estas enfermedades tipo emergencia que llegan al día, pues a consulta, ¿no? Lo que les traigo aquí no es solo lo que se encuentra en la bibliografía, sino también un poco de la práctica diaria que nosotros hacemos que difícilmente la encuentran en los libros. Entonces, cuando a ti te evalúan, por ejemplo, un examen ECOE, eso es un examen simulación. Entonces te lo hacen lo más real posible y por eso estamos haciendo así la charla, ¿ok? Ahora, si tienes algún problema con otorrinolaringólogo y no estás comprendiendo completamente, recuerda que hemos hecho múltiples clases de otorrinolaringólogo, las tienes subidas en tu Drive pregrabadas, comienza a verlas, pero voy a tratar de hacerlo lo más entendible, práctico, dirigido y aterrizado posible. Ok, doctores, me encantaría que puedan participar, anotar de las imágenes que van viendo porque les van a colocar similares, vídeos y sobre todo qué se hace en la emergencia. Esa perla quiero traerles, ¿no? ¿Qué se hace con estos pacientes en la vida real? Ok, listo, pues yo encantado de estar aquí. Soy el doctor Alexis Vallejos. Para algunos alumnos nuevos que tenemos, bueno, yo soy egresado del FEMUN en el quinto superior, he sido TOC 5 en NAN, ya llevo Macrorregión Norte, ya llevo 7 años en la docencia de pregrado, he dictado en múltiples sociedades nacionales con las que tenemos algunos convenios y en algunos congresos internacionales. Laboro actualmente en el Centro Médico Urológico Vallejos y también como jefe del puesto de salud de Carata. Y para mí es un placer compartir estos conceptos con ustedes. Listo, iniciamos. Ahí no olviden seguirme en redes, @doctor.alexisvallejos. Vamos entonces, chicos, ¿ok? Lo primero que vamos a conversar un poquito son algunas maniobras al examen físico que sería importante que ustedes las puedan conocer, ¿ok? Lo primero que ustedes tienen que saber es que nosotros nos llegan pacientes siempre que van a tener problemas oculares, ¿no? Entonces ahí te van a ti a decir, el paciente dice, siento como una arenilla. Entonces tú tienes que vigilar fondo de saco conjuntival inferior y superior. Muchas veces los cuerpos extraños extraoculares se quedan ahí debajo de la conjuntiva. Entonces tienes que hacer esta maniobra de eversión de párpado. Ya, por eso siempre tienes que andar con tus hisopos. Si te ponen que hagas la maniobra solo, al paciente se le dice, mira hacia abajo, ¿ok? Traccionas hacia abajo el párpado superior, colocas el hisopo y luego viertes. Ok, doctores, eso tenemos que hacer, por ejemplo, para hacer el lavado ocular. Si no haces eso, no puedes hacer el lavado ocular por si acaso, no va a salir. Y acá tú examinas qué lesiones puede haber, ¿ok? Entonces, básicamente nos ayuda muchísimo para buscar estos cuerpos extraños y allí procedemos nosotros a hacer el lavado ocular. ¿Listo, doctores? Y a veces incluso lo podemos retirar. Ahí se queda y con eso hacemos el lavado ocular. No es traumático ni nada. Algunos datos importantes que quisiera que ustedes recuerden. Nosotros, cuando ustedes les pidan examinar esta parte, en la parte de oftalmo, quiero que recuerdes que para qué nos sirve, por ejemplo, la conjuntiva. La conjuntiva inferior, ¿no? Nos ayuda a nosotros, por ejemplo, si vemos puntitos rojos, supongamos que tú estás mirando conjuntiva inferior. Si ves puntitos rojos, ¿en qué tendrías que estar pensando? ¿Ves puntitos rojos en un paciente que tiene un soplo cardíaco y tiene fiebre y esplenomegalia? ¿En qué diagnóstico podría estar pensando? ¿No? Porque esas cositas por ahí hacen casos clínicos así. Y ves acá petequias subconjuntivales, mejor dicho, ¿no? El paciente tiene fiebre y el paciente tiene un soplo cardíaco. Entonces, eso es diagnóstico de una endocarditis. Ya las petequias subconjuntivales nos ayudan a ver endocarditis. ¿Qué más? Nosotros acá vemos el grado de palidez, pero si tú vas a ver el grado de palidez para ver anemia, recuerda que no tiene que ser alérgico el paciente, porque si es un paciente alérgico, acá se pone rojo, a pesar que esté anémico. ¿Ya? Recuerda que para que aparezca la palidez en signos físicos, la hemoglobina tiene que ser menor a 10. ¿Ya? Y luego buscamos nosotros, por ejemplo, cuerpos extraños como el que se ve acá para poder hacer el lavado ocular. Entonces, en esa parte nos ayuda mucho el párpado, ¿ya?
Datitos más que les pueden preguntar en básicas. Recuerden, chicos, que el párpado pues tiene sus glándulas, ¿ya? No te olvides esto, tiene sus glándulas. Y las glándulas que va a tener, algunas son sebáceas y otras sudoríparas. Entonces, ¿cuál es la glándula sudorípara? Y la sebácea, hay una sebácea externa y una sebácea interna. ¿Cómo se llama la glándula sudorípara del párpado? Y eso tiene que ver mucho con lo que te pueden preguntar a veces en lo que es orzuelo, ¿no? Por ejemplo, chalacio, orzuelo, allí lo refuerzan mucho este tema. Entonces, la glándula sudorípara del párpado, ¿cuál es? Pregunta examen, ¿ah? Glándula de Moll, por si acaso, ¿ya? Glándula de Moll. ¿Listo? Esa es preguntita examen. Y las glándulas sebáceas, que son las que principalmente se obstruyen, por ejemplo, en el chalacium, que es crónico, el chalacium no duele. Aparece una bolita, ¿no? Dicen, qué has estado mirando? Te dicen, ¿no? Si esa bolita duele, eso es orzuelo. En cambio, si es más crónico, indoloro, es un granuloma, es un chalacium, ¿ya? Y eso es por obstrucción de glándulas sebáceas. ¿Qué glándula sebácea? Tenemos la interna, la más interna y la más externa, ¿ya? La más interna es la de Meibonio, y la más externa es la de 6. Entonces, imagínate, preguntas simples en las cuales ustedes no deberían caer. Cuando estás viendo, te pueden poner la foto de un paciente, las hileras de las pestañas. Recuerda que pueden a veces estar invertidas y tener el paciente o doble hilera o tener las hileras hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaría un paciente que tiene, por ejemplo, doble hilera de pestañas? Esa es como una introducción para todo lo que vamos a ver, ¿ya? Doble hilera de pestaña, ¿no? Claro, muy bien. Distriquiasis, ¿no? Distriquiasis sería doble hilera de pestañas y eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces lo pueden preguntar, ¿ya? Y cuando tiene una posición anómala, o sea, por ejemplo, hacia adentro, posición anómala de las pestañas. Distriquiasis es doble hilera, te pueden poner una foto que es, ¿no? Y una posición anómala, por ejemplo, hacia adentro solo sería triquiasis. Entonces, dis viene de doble, ¿ya? Y así tú tienes que ir relacionando algunas cositas que vamos a ir conversando, ¿listo? Entonces vamos avanzando un poquito. Lo otro que es importante que tú me examines bien en los pacientes y cuando llegan a la consulta diaria llegan con problemas del ojo. Otra cosa con la que llegan los pacientes es con problemas faringios. Es demasiado frecuente los problemas faringios, ¿ya? Hay una escala que nosotros utilizamos en anestesia para nosotros ver la apertura, o sea, qué tan grande es su apertura bucal y si se puede intubar. ¿Recuerdan cómo se llama esa escala? Para ver qué tan grande es la apertura bucal, el istmo de las fauces de la paciente. Por ejemplo, acá es grado 1, por ejemplo, se ve casi todo, pero si tú no vieras la úvula, no vieras nada, la lengua tapa todo, ese es Malampati, muy bien, Cristian, ¿no? También hay la de Lemon, ¿no? Pero la de ver las amígdalas posteriores, la de Malampati, excelente, ¿no? Entonces eso también es preguntable. Y cuando tú estás examinando estos pacientes, lo primero no se le dice saca la lengua, que la lengua la relaje nomás, ¿ok? Y que diga, ah, ¿ya? Lo que hay que ver es la úvula central y acá tenemos las amígdalas y las palatinas, ¿no? Las amígdalas palatinas. Entonces, ¿qué pasaría, chicos, si yo, por ejemplo, acá veo la amígdala y está empujando a la úvula? O sea, es una amígdala muy grande que desplaza la úvula contralateral. ¿En qué podría estar pensando yo? Una amígdala palatina muy grande que está desplazando la úvula hacia el lado contralateral. ¿En qué podría estar pensando allí? En ese específico caso, de un acceso periamigdalino, no te olvides. El paciente, y ustedes van a ver mucho, o sea, al día yo veo, no sé, 10 faringitis, pero siempre tengo que estar mirando pues que no se desplace la úvula, porque si la úvula está muy grande y lo desplaza la úvula, hay que pensar en un acceso periamigdalino. No te olvides, no parafaringio, no retrofaringio, periamigdalino. ¿Sí? Desplaza la úvula hacia el otro lado, hacia el lado contralateral, ¿ya? Ahora,
cuando el paciente tiene un acceso piramidalino es que una úvula ha crecido demasiado. Eso, por favor, tenlo mucho en cuenta porque acá vamos a ver el tema, ya lo desplaza, se empuja hacia el otro lado. Y acá está grande, muy edematizada, se ve un poco blanca por ahí, por la pus, es pus lo que tiene adentro, ¿ok? Y el paciente tiene un problema para aperturar la boca. ¿Cómo se llama este problema? Este espasmo de los músculos maceteros. Entonces, para aperturar la boca le duele, hay como un espasmo del macetero ipsilateral. Claro, excelente, Cristian. Muy bien, se llama trismus. Entonces, si te ponen algo, un paciente con trismus, mira este signo semiológico, trismus, ¿no? Entonces hay que pensar que podría tener probablemente una amígdala, un acceso periamigdalino. O sea, cuando al paciente le da faringitis debería crecer así nomás la amígdala, pero acá creció demasiado en un lado y lo desplaza hacia el otro lado. Ojo que no es lo único que afecta a la úvula. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Les pongo el caso, paciente se golpea la cabeza, un TEC, tú le examinas, está en coma, le examinas, ¿no? Y ves que acá está caída la úvula, hacia así más o menos, ¿no? Así está caída. ¿Ya? ¿Quién me dice cómo se llama ese signo y qué par craneal está dañado? O sea, la úvula y el paladar se han caído, ya no están así en esta forma. El paladar y la úvula están caídos, ¿no? Desviado incluso hacia el lado del paladar caído. O sea, también se desvía, no hay esto. Es un paciente neurológico, ¿no? Entonces, ¿quién me diría cómo se llama este signo semiológico que les pueden preguntar, ¿no? Entonces, un paladar caído, básicamente. Se llama la cortina de Bernet. ¿Y eso es lesión de qué par? Noveno par. Entonces, cuando se haya caído una parte, este es ixilateral por si acaso, el par craneal no decusa. Se ha caído, por ejemplo, el velo del paladar y la bula se desplaza a ese lado, nada lo está empujando, hay que pensar uno en que el paciente tiene lesión en el noveno par. Podría ser un TEC que ya está, el noveno par está en el bulbo, así que ya está afectando el bulbo y es grave. Signo de la cortina de Bernet. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más nosotros podemos conversar acá? Cuando tú piensas que es estricto, tú puedes poner una amigdalitis, ¿no? Y puede ser bacteriana o puede ser viral. Si es bacteriana, va a haber pus. Doc, eso está muy fácil, yo ya lo sé. Sí, pero ¿qué otro signo me puede decir que es bacteriana, chicos? Acá examinando. Y no solo bacteriana, sino bacteriana estreptocócica. Estreptocócica. ¿Qué otro signo me podría decir al yo examinar a mi paciente? La orofaringe, muy bien, Yasmín, excelente. Las petequias. Y chicos, por favor, traten de participar porque al participar lo hacen activo el repaso, no es pasivo. Yo ya les he hecho una tutoría de técnicas de estudio. Si tú la revisas, ahí con evidencia yo te he mostrado que algo pasivo, o sea, leer, ver, escuchar, solo se queda el 10 al 20%. O sea, 10 a 20%, imagina todo lo que estamos conversando. Entonces, Doc, quiero aprovechar mi tiempo. Hazlo activo. Tú participa, responde, pregunta, tipea rápido, escribe en una hojita. Entonces, eso lo haces activo 70-80%. Luego lo repites, lo aplicas en tus pacientes, en preguntas, lo aprendes a largo plazo, que es la idea, ¿ya? Entonces, para que tú pienses estreptocócica, bacteriana estreptocócica, puede haber petequias acá. Si tú encuentras petequias por si acaso, eso es bacteriano estreptocócico. Si encuentras pus, también es bacteriano, probablemente estreptocócico. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si yo en esta amígdala encuentro ampollas? Acá ampollitas. No hay esto, no hay estas lesiones. Todos estos signos te pueden colocar, como te digo, y te pueden preguntar el agente etiológico, etcétera, ¿no? Entonces ya voy borrando. Igual la charla la pueden repetir, pero como estamos con el tiempo, yo les recomiendo que acá traten de fijarlo porque hay mucho por ver. Yo sé que tienen aún repasos subidos que les falta ver. Mira, y le aparecen ampollas. Ampollas. Tú le abres la boca, es un niño lleno de ampollas por acá atrás, pero no se van hacia adelante, son ampollas en la parte posterior. Ampollas en la parte posterior de la faringe. Ampollas, bacteriano, viral. Si yo veo ampollas o vesículas, recuerda que cuando la lesión es en mucosa se llama enantema. Este enantema sería una vesícula, una ampolla que ha aparecido, a veces se ven medio blanquitas.
¿no? Y está en la parte posterior, solo en la parte posterior de la faringe, ¿qué enfermedad sería? Solo en la parte posterior de la faringe. A ver, ¿alguien? Y eso lo hemos conversado, ¿ah? Si no hay que repasar, hay que terminar de ver los repasos. Ojo, ya, eso sería herpangina. Herpangina. Solo parte posterior de la faringe que le llene de ampollas se llama herpangina y es viral. ¿Qué virus? Coxsackie. A, muy bien, Coxsackie A16 o el enterovirus 71 también, el ecovirus también, pero generalmente el Coxsackie A16. Y esto hay brotes. Yo tengo ahorita manejando varios pacientes con esto. Después, a los 3 días puede el paciente salirle ampollas en las manos y en los pies. Y ahí se llama la famosa enfermedad mano, pie, boca, que debería llamarse boca, mano, pie, ¿no? Para que ese es el orden, pero es mano, pie, boca, le dicen, ¿no? Entonces, eso sería cuando aparecen ampollas. Entonces, ampolla no es bacteriano, no le es antibiótico. Ahora, ¿qué pasa si aparece en toda la boca? Mira, está por las encías sobre todo. En las encías, en la parte anterior de la lengua, o sea, en toda la boca, incluso la parte, incluso a veces por fuera, pero toda la boca llena de ampollas. Esto es de niños más que todo, porque es primo infección. Entonces, allí sí es una estomatitis herpética. ¿Tú has visto el herpes oral que le sale cuando se estresan? No, que estamos en semana de examen. Mucha gente con herpes oral por ahí. No beses a nadie, no juegue botella borracha, porque ahí el estrés hace que salga el herpes oral y te pueden contagiar cuando está activo, ¿ya? Entonces, pero la primera vez que se contagió esa persona le dio esto, ampollas por toda la boca. Estomatitis herpética se llama. Tampoco es viral, así que no se da antibióticos. Y este caso, aciclovir no sería necesario obligatoriamente, pero podría dar para bajar los síntomas, ¿ok? Entonces eso es importante que yo quisiera que ustedes acá manejen de lo que estamos conversando. Ya, chicos, a ver, entonces, miren cómo se hace el examen físico y bueno, vamos a borrar todo. Aquí está. Puedes usar 2 bajalenguas, ¿no? Ahora acá se ve rojo. Cuando es viral solo está eritematoso rojo. Me olvidaba. ¿Qué otras enfermedades podrían dar placas purulentas acá en toda la orofaringe con placas purulentas? Y no es el estreptococo, no es una faringitis bacteriana, no es el estreptococo y puede darnos placas purulentas de todas formas. No, ya no quiero comer con lo que me está mostrando. Bueno. Entonces, ¿qué pasa si yo veo placas purulentas y el paciente además tiene esplenomegalia, rash y faringitis? Esa triada, placa purulenta, o sea, faringitis con placa purulenta, faringitis. Además tiene rash, o sea, le sale un exantema, ¿no? Polimorfo, difuso en el centro, el tórax, sobre todo abdomen, y también tiene esplenomegalia. Mira todos estos signos. Y obviamente adenopatía. O sea, parece una faringitis, Doc, una faringitis bacteriana porque placa purulenta. Sí, pero la faringitis bacteriana no da esplenomegalia. Entonces, allí chicos, qué agente podría ser? Y tiene anticuerpos de Paul Bunel positivo. Ya, ¿qué más quieren con ese dato? Anticuerpos de Paul Bunel positivo, ¿no? Eso se llama mononucleosis infecciosa, la enfermedad del beso. Ya ese contagio en la botella borracha, mononucleosis infecciosa. Puede permanecer este virus, el virus Epstein-Barr o llamado virus herpes número 4 y te da esta enfermedad, mononucleosis infecciosa, que va con placas purulentas, pero a diferencia de una faringitis tiene esplenomegalia. ¿Listo, doctores? Entonces esa parte es la importante ahí. Y hay otra que podría al paciente también llenarle de placas, pero le hincha el cuello, o sea, al paciente se le hincha el cuello, se llama cuello de toro. Te pueden poner un cuello todo hinchado, un cuello de todo hinchado, un niño generalmente, ¿ya? Un cuello bien hinchado y acá se ve una membrana blanca, pero casi cubre todo. Entonces, ¿alguien sabe cuál sería eso? Que va cuello de toro, mueren de miocarditis, es una membrana blanca. Hay vacuna, por eso ya casi no lo vemos.
Pero la gente se asustó en la época del COVID, me acuerdo. Se fueron a vacunarse de eso, ¿no? Y, y se contagiaron de COVID, ¿no? No, no se transmite como el COVID. Entonces tú ves una mancha blanquecina muy grande, placa que va bilateral casi, y cuello hinchado, ¿no? Y esos pacientes mueren, claro, esa es la famosa difteria, muy bien. La difteria, ya ese es bacteriano, muere con macrólidos, eritromicina. Entonces es importante que ustedes puedan tener el diferencial. O sea, no es tan fácil diagnosticar faringitis, así nomás hay que considerar varios aspectos, ¿ok? Ya, otra cosa que uno tiene que tener en cuenta, sobre todo cuando va a examinar trauma ocular, es que es sobre todo la agudeza visual, chicos. ¿Por qué, Doc? ¿Por qué me regresa hasta este punto? Escúchenme. El trauma ocular, cuando te preguntan, por ejemplo, un factor pronóstico es la agudeza visual, casi de muchas de las patologías, sobre todo de oculares, trauma ocular, sobre todo diré trauma ocular, la agudeza visual determina el pronóstico. Ya vamos a ver un score. Entonces, tú cuando tienes un paciente que te van a llegar mucho a la emergencia, que se ha golpeado el ojo, tú tienes que medir la agudeza visual. Y dices, Doc, ¿pero qué voy a hacer? Es que tú tienes que decirle al paciente el pronóstico. ¿Vas a ver o ya no vas a ver? Probablemente. Él te pregunta, Doc, ¿podré volver a ver, Doc? Entonces, ¿cómo vas a ver? Sí, confía en Dios. Está bien confiar en Dios, pero tú tienes que ser objetivo en las cosas. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que importantes que hay que ver es la agudeza visual. ¿Listo, doctores? Entonces, por ejemplo, nosotros acá vamos a tener cartillas de agudeza visual que nos van a permitir la visión lejana y la visión cercana. ¿Ok? Visión lejana, visión cercana. Entonces, ¿cuáles para visión lejana? Fácil, fácil, Snellen, ¿verdad? ¿Y cuáles para visión cercana? Fácil, ¿cuáles? Doc, eso no está tan fácil. Vamos, sí está. ¿Cuáles para visión cercana? No, Ishihara, ¿para qué es? A ver, alguien por ahí me dice, ¿para qué es la tabla de Ishihara? Ishihara es colores, entonces ¿eso para qué sería? Incluso ustedes googleenlo en Ishihara para que vean si son o no son daltónicos, ¿ya? Ishihara, pero está bien que lo haya mencionado para que la gente lo tenga en cuenta y no lo olvide Ishihara. Ishihara son colores para evaluar si hay daltonismo, ya no es para eso. Colores, excelente, muy bien. Para visión cercana nosotros utilizamos la de Rosenbaum, Rosenbaum. Pueden preguntarte así nomás, ¿no? Es una pregunta que a veces, y por ejemplo, yo en mi consultorio esto lo tengo impreso y a mis pacientes le hago visión cercana, visión lejana, ¿ya? Y ya luego ya lo derivo con el especialista, pero al menos ya los tamizo, ¿ok? Entonces, Snellen es de visión lejana. Por si acaso al paciente se le hace con sus gafas. Ojo, si usa lentes, con lentes, ¿ok? ¿Y a cuántos metros se coloca? A 6 metros. Snellen a 6 metros o 20 pies. Esa es la norma, ¿ya? Ahora, si lo imprimen más chiquito, a veces tienes que estar más cerca, depende, ¿ya? Pero eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Jaeger, Rosenbaum a 35 centímetros. Jaeger a 30 centímetros, ¿ok? Y generalmente al paciente nosotros le hacemos leer las columnas y la visión ideal es 20/20. Ojo que en los niños por si acaso un paciente, ¿cómo nace? Miope, hipermétrope o con visión normal, por ejemplo, un lactante. Un paciente lactante, ¿cómo nace? Miope, hipermétrope o, o o visión normal 20/20. ¿Cómo nace alguien? ¿Mm? Claro, muy bien. Un paciente lactante nace hipermétrope, o sea, no ve de cerca, ¿ya? Y más o menos a los 4 años inicia, pero ya a los 6 años tiene que estar con su visión 20/20, ¿ok?
Listo. Entonces, ese dato es importante que tú sepas que a los 6 años, 4 a 6, pero en las preguntas de exámenes ha venido 6 y que nace la gente hipermétrope. Entonces, uno al paciente le empieza a hacer leer y siempre tiene que tapar un globo ocular. No se le hace leer con los dos globos, se le tapa un globo ocular con un aparato que así lo tapa y esto tiene un agujero. ¿Cómo se le conoce este agujero? Agujero estenopeico. Muy bien. Excelente, ¿ya? Doc, estoy recordando esta parte, sí, porque te lo pueden preguntar otra vez, ¿ok? Entonces, al paciente cuando tú le haces agujero, este es el famoso agujero estenopeico, ¿ya? Estenopeico, ¿ok? Listo, entonces lo que estenopeico, ya. Entonces lo que nosotros hacemos es, pues al paciente se lo hace leer, por ejemplo, de izquierda a derecha, ¿ya? Y, y tú vas viendo en cuál queda. Lo ideal es que esté hasta acá. Desde 20-70 tienes que descartar catarata. Y ahí me lleva a otra pregunta. Las causas de ceguera, por favor, también lo preguntan. ¿Cuál es la causa de ceguera más frecuente en el mundo? Primera, segunda, tercera. La causa más frecuente de ceguera en el mundo es catarata. Muy bien. Segundo, tenemos al glaucoma, sobre todo el de ángulo abierto, ya que esta depresión intraocular crónica que da retinopatía. Y tercero, la degeneración macular relacionada con la edad. Degeneración macular relacionada con la edad. Siempre te van a preguntar eso, por ejemplo, la principal causa de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica. Entonces ya tienes que saber la principal causa de ceguera, pues nada con la edad. Entonces, justamente nosotros evaluamos con esta cartilla la visión cercana y lejana y nos va a dar el pronóstico del paciente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si y en cuál línea se queda? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿se queda en la línea 7 o en la línea 8? ¿Qué pasa si en la línea 7 leyó, por ejemplo, 3, bien, y en la línea 8 leyó 4 bien, pero falló 2. Y en la de acá leyó todo, ¿no? Entonces, bueno, le faltó una. Le faltó una, le faltó una. Y luego acá leyó todo. Entonces, ¿cuál es su visión? ¿20/40, 20/30, 20/25 o 20/20? ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál sería? Es donde pueda leer más del 50%. Esa es la correcta visión del paciente, ¿ok? Donde pueda leer más del 50%, esa es. Entonces, ¿en cuál ha leído más del 50%? Acá, ¿no? Porque acá ha leído 4 de 6, ¿no? Entonces, sería 20/25. No te olvides, donde pueda leer más del 50%. Así se evalúa. Recuerda que el paciente tiene que estar al mismo nivel de donde está leyendo. O sea, la línea media de la tabla al mismo nivel de los ojos del paciente. Entonces, eso no olvides, ¿ya? Ahora, generalmente a partir de 20/100 hablamos de ceguera. Algunos autores hablan de 20/200, ¿ya? Ceguera legal, sobre todo, ¿ok? Pero si mi paciente, por ejemplo, no ve bien, hay baja agudeza visual. ¿Yo qué tengo que hacer? Colocarle, por favor, no te pierdas, el agujero estenopeico. Y le digo, ahora mira por ese huequito. Doc, veo mejor. ¿Cuáles son los problemas? Si el paciente mejora al mirar por este huequito, este agujero estenopeico, si mejora, ¿yo qué tendría que pensar que es la patología de base? Si mejora. Que sea un problema de refracción o medios visuales o un problema retiniano. Claro, si mejora es un defecto de refracción o medios visuales, pero no es un problema de retina.
O sea, defecto de refracción nos referimos a miope, hipermétrope, ¿no? ¿No? O sea, los defectos de refracción se llaman ametropías, ¿no? No ve de cerca, no ve de lejos, porque, por ejemplo, el miope enfoca antes. O sea, ¿qué es un miope? Si es que los rayos enfocan antes. En cambio, el hipermétrope, como es más chiquito su ojo, los rayos enfocan después, no enfocan acá donde debería ser. ¿Ok? Sí, acá la agudeza visual sería 20/25 porque acertó más del 50%. Ya, la última línea en la que acierta más del 50% se determina la agudeza visual. Entonces acá lo voy a escribir, la última línea en la que acierta más del 50%, esa es su agudeza visual. Por ejemplo, acá acertó también más del 50%, pero acá también. Por eso sería 20/25. En cambio, la última de acá acertó solo 3 de 8, entonces menos del 50%, por eso acá ya no es. 20/25 según esta tabla. ¿Ya? Listo. Entonces, si mejora con el agujero estenopeico, es un problema de que no enfoca bien la retina. Hipermétrope, miopía, astigmatismo. Eso sería un defecto de refracción, ¿ya? O podría también ser de los medios visuales. Medio visual me refiero a que podría ser por catarata también, ¿ya? O sea, ¿qué es la catarata, chicos? ¿Opacidad de quién es la catarata? Del cristalino, ¿verdad? Entonces, si mejora con el agujero estenopeico, porfa, no te olvides que es una metropía, o sea, es un hipermétrope, un miope. El miope no ve de lejos porque enfoca acá antes. Y el hipermétrope es porque es ojo grande. El miope es ojo grande, tiene más riesgo de glaucoma agudo, ¿ya? Por ese ojo grande, más presión. Hipermétrope, ojo pequeño, y enfoca después, ¿no? Y eso se corrige con lentes. Por ejemplo, el miope se corrige con lentes divergentes que hacen que los rayos diverjan y caigan acá. Y el hipermétrope, lentes convergentes que hacen que caigan acá, ¿no? Los une. Ya, o medios visuales, me refiero a opacidad de la córnea puede estar opaca, o cristalino. Y el cristalino opaco, ya sabemos que eso es una catarata. Entonces la catarata también mejoraría con el agujero estenopeico. Y si no mejora con este agujero estenopeico, no mejora, tendrías que pensar que es un problema de retina, o sea, neurovisual, si no mejora con el agujero estenopeico, ¿no? Entonces, eso es porque yo te lo cuento cómo tú tienes que aplicarlo y hacerlo en tu ECOE de forma rápida, o sea, rápido, veloz, pa. ¿Cómo vas a evaluar a tu paciente? Pa. Esto de acá tú tienes que, por ejemplo, ordenarlo en tu cuaderno y empezar a repetirlo, aplicarlo a un familiar, etcétera, y ya luego lo vas a aplicar con facilidad a los pacientes, ¿no? Con holgura. Esto yo lo hago casi a diario, entonces por eso te puedo explicar cómo es en la vida real, ¿sí? Diferente un poco a cómo se entiende en los libros a veces. Ya, este defecto pupilar aferente también es importante que se evalúe, ¿ya? La retina generalmente le dan como que de 2 a 4 milímetros, perdón, la pupila, disculpen, la pupila, de 2 a 4 milímetros, no su tamaño. Entonces, si tú iluminas, acá nos hablan que hay defecto pupilar aferente izquierdo, ¿no? Esto se refiere a que se daña el reflejo fotomotor o reflejo pupilar, ¿sí? La vía aferente del fotomotor, ¿quién es? El segundo par, el óptico. Y la vía eferente, o sea, el dilatar, ¿no? Perdón, cuando tú iluminas se hace chiquito la miosis, lo hace el tercer par, ¿verdad? El oculomotor, motor ocular común y hace miosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene sistema nervioso parasimpático. ¿Qué pares craneales tienen parasimpático? 3, 7, 9, 10, ¿verdad? Y esto el 3 tiene parasimpático. Tú lo iluminas y ¿qué es? Automáticamente se va a hacer chiquito. Automáticamente se hace chiquito. Y eso es porque tiene un núcleo famoso que obviamente no lo has olvidado. ¿Cómo se llama el núcleo parasimpático? Pregunta ya repetida, así que no creo que venga. Muchos la han hecho. ¿Cómo se llama ese núcleo parasimpático del tercer par que encargado de la miosis al tú hacer el reflejo fotomotor? Muy bien, núcleo de Edinger-Westphal. Muy bien. Eso está parte del tercer par y eso da la miosis.
¿Ok? Entonces la luz hace que vaya hasta, todo esto está en mesencéfalo, ahí decusa, ¿no? Y pues y ahí decusa, ¿no? Y luego regresa por el tercer par núcleo de Edinger-Westphal y hace la meiosis. Acá vemos, por ejemplo, un paciente en la noche hace midriasis, ¿no? Para poder ver mejor, eso es del simpático. El sistema nervioso simpático viene, acuérdate que no hay pares craneales con simpático, no hay pares craneales con simpático. El simpático viene tóraco-lumbar y el parasimpático es cráneo sacro, ¿no? Entonces viene de las raíces torácicas y llegan hasta el cuello. En el cuello hay un ganglio. ¿Cómo se llama ese famoso ganglio simpático en el cuello que luego manda las ramas para la midriasis? Ganglio estrellado. Estrellado. Ojo. Ya te han preguntado el Edinger-Westphal, no te vayan a preguntar el ganglio estrellado, que es el simpático de la midriasis. Ojo que cuando tú tienes pacientes con midriasis te vayan a poner etiologías, causas, un caso clínico. ¿Qué pasa? Cocaína, anfetaminas. Eso da simpático, midriasis, ¿no? Intoxicación con atropina. La atropina también da este problema. ¿Qué más puede dar midriasis? Generalmente cuando ya hay un daño cerebral profundo, por ejemplo, TEC, traumatismo encefalocraniano, cuando uno está evaluando a ver si el paciente ya el daño está, por ejemplo, muy importante, ya se dañó el mesencéfalo, entonces hace midriasis el paciente, ¿no? Midriasis reactiva, ¿ok? Y más bien cuando un paciente haga pupilas puntiformes, esa es intoxicación, ¿por qué? Por órgano fosforado, alguien que está, se quiso suicidar, ¿no? Me dejó el novio, pátomo, ¿no? Es horrible esa muerte, por si acaso, ¿no? Pero bueno. Y claro, pilocarpina, que es porque es acetilcolina, ¿verdad? No, la pilocarpina, ¿qué haría? ¿Midriasis o meiosis? A ver, chicos. ¿Para qué lo usamos la pilocarpina, que es un agonista colinérgico, ¿verdad? ¿Y qué haría? ¿Miasis o midriosis? Si es parasimpático mimético, meiosis, muy bien. Se usa en el glaucoma, la pilocarpina, ¿no? Porque es parasimpático, es como acetilcolina. La acetilcolina, estamos diciendo que el parasimpático, la acetilcolina está haciendo meiosis. ¿Qué más hace esto? Intoxicación por opioides. ¿Y qué droga sale? Y por ejemplo, morfina, fentanilo, ellos, ¿no? ¿Y qué droga sale de acá? De los opioides, la heroína. Todos estos pacientes, heroína, opioides, organofosforados, pilocarpina, puntiformes. O cuando hay daño del puente cerebral. Por si acaso, la charla de neuro, mírala. Ahí hablamos de los daños, del Glasgow bien explicado está. Y ahí, porque eso tienes que evaluar cuando un paciente se golpea la cabeza, pues traumatismo encefalocraniano. Y ahí explicamos, nosotros depende del coma, el daño, si está en mesencéfalo, puente, bulbo, eso lo preguntan siempre, ¿ah? De acuerdo a eso cambian las pupilas, cambia el patrón respiratorio. Ojo, ¿ya? Estamos a tiempo todavía de repasar, estamos a tiempo. Entonces, ¿qué es un defecto pupilar aferente? Que tienes que evaluarlo, ¿por qué? Porque si el paciente ya se daña, cuando se golpea el ojo, trauma ocular, y ya no hay defecto, y aparece el defecto pupilar aferente, o sea, no hace meiosis, es más grave el cuadro, ya tiene peor pronóstico. Entonces, mira, acá le están alumbrando y no se hace chiquito, ¿ve? Sigue el mismo tamaño que la izquierda, sigue el mismo tamaño que la derecha. Y si yo alumbro a la derecha, se hace chiquito, ve, la izquierda. Mira, acá miden 3 milímetros, yo alumbro a la derecha y ahora miden 2,5. ¿Cómo se llama el reflejo por el cual tú alumbras a un lado y el otro lado también mantiene la pupila isocórica? ¿Es el reflejo? Reflejo, muy bien, Fernando. Consensual, muy bien. Consensual, ¿ok? ¿Y eso gracias a qué es? A las longitudinal medial. Haz longitudinal medial. ¿Ok? Entonces un reflejo pupilar aferente hablaría solo daño del lado izquierdo en el par 2, ¿no? Porque el 3 sí está haciendo meiosis, pero tiene que ser un reflejo pupilar aferente. Entonces esta diapo ha sido muy impactante para todo lo que tú tenías que manejar en este paciente, ¿verdad? En los pacientes, ¿ok?